A ver, hay coches que se rompen. Es lo normal. Pero luego está ese vehículo que sencillamente se niega a fallar. Un auténtico símbolo mundial de fiabilidad que, fijaos, nació de las cenizas de la guerra para acabar convirtiéndose en una leyenda. Vamos a conocer la historia de cómo se forjó este ícono, este coche indestructible. Y claro, la pregunta es, ¿cómo un vehículo llega a convertirse en leyenda? Porque, ojo, no es solo una cuestión de tener buen acero y motores potentes. No. Se trata de estar en el momento justo, de tomar decisiones valientes y, sobre todo, de ganarse una reputación a pulso en los rincones más salvajes y olvidados del planeta. Pues bien, hoy vamos a recorrer juntos ese viaje tan increíble. Venga, vamos a meternos en faena. Para entender esta historia hay que olvidarse de los salones del automóvil llenos de focos y glamour, no. Nuestro punto de partida es el Japón de la posguerra, un país que tenía que levantarse de sus cenizas. Y curiosamente fue una guerra a miles de kilómetros la que, sin saberlo, encendería la mecha de todo esto. Mirad estas fechas porque son clave. Estamos en 1950 y estalla la Guerra de Corea. El ejército de Estados Unidos se da cuenta de que enviar sus famosos jeeps hasta allí es un dineral, una locura logística. Así que lanzan una petición, casi una súplica. Necesitan un vehículo 4x4 que se fabrique allí mismo, en la zona. Toyota, que estaba atenta, vio la oportunidad de su vida y en un tiempo récord, solo 5 meses, sacaron de la nada un prototipo que lo iba a cambiar absolutamente todo. El Toyota Jeep BJ. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque sí, a primera vista podrías pensar, bueno, es una copia del Jeep Willys, pero nada más lejos de la realidad. Por debajo no tenían nada que ver. El Jeep era ágil, ligero, con motor de coche. Pero Toyota pensó a lo grande. Dijo, vamos a hacer esto con la resistencia de un camión. Y lo hicieron. Le metieron un motoraco de 6 cilindros y 3.4 litros, un motor de camión, que tenía tantísima fuerza, tanto par motor, que es que ni siquiera necesitaba reductora para trepar por donde fuera. Era literalmente fuerza bruta en estado puro desde el primer día. Vale, ya tienes un prototipo que es una bestia. ¿Y ahora qué? Pues no era suficiente. Toyota tenía que demostrar que su invento no era solo potente, sino que era superior. Tenían que convencer a un cliente que, digamos, era bastante difícil de impresionar, el ejército de Estados Unidos. Y para lograrlo, se sacaron de la manga una prueba que sobre el papel parecía una auténtica locura. Algo imposible. Y aquí, justo aquí, es donde nace el mito. Imaginaos la escena, julio de 1951. Un piloto de pruebas, Ichiro Taira, se pone al volante del prototipo BJ, enfila hacia el monte Fuji y empieza a subir. Y sube, y sigue subiendo, hasta que llega a la sexta estación. La sexta. Ningún coche, ninguna moto, ningún vehículo a motor había conseguido llegar tan alto en la historia. Esta proeza, aunque al final no les consiguió el contrato con los americanos, dejó con la boca abierta a las fuerzas de defensa de Japón, que lo compraron de inmediato. El BJ acababa de demostrar lo que valía en el lugar más sagrado de todo el país. Claro, no todo iba a ser tan fácil. Poco después surgió un problemilla legal. La empresa Willys, la del Jeep original, registró la marca Jeep. Así que Toyota se quedó sin nombre. Tocaba buscar uno nuevo. Y en 1954, el director Hanji Umehara dio con la clave. Land Cruiser, o sea, el crucero de tierra. Y ojo, que el nombre no fue una casualidad, ¿eh? Fue todo una declaración de guerra. Un guante lanzado directamente a su mayor competidor en el mundo, el Land Rover británico. La batalla por la conquista del mundo acababa de empezar. Venga, vamos a ver ahora cómo esta bestia de trabajo, nacida en Japón, se lanzó a la conquista del planeta. Porque a partir de 1955, con la llegada de la Serie 20, Toyota cambió el chip. Ya no miraban solo hacia adentro, hacia Japón. El objetivo era el mundo entero. Y el Land Cruiser iba a ser el arma secreta para esa conquista. A ver, si pensamos en un Land Cruiser, la imagen que a casi todo el mundo le viene a la cabeza es esta, la Serie 40. Lanzada en 1960 es el icono, punto. Con ese diseño que no se olvida y un motor todavía más potente, se convirtió en una auténtica leyenda con ruedas. Fue el Toyota más vendido en Estados Unidos, que ya es decir, pero su fama de verdad, su reputación de hierro, se la ganó en sitios como el Outback australiano. Lugares donde o funcionas o estás perdido, y el Serie 40 simplemente funcionaba siempre, era indestructible. Y los números, claro, no mienten. El crecimiento fue una barbaridad. Fijaos, 50.000 unidades para 1965. Vale, pero es que solo 4 años después ya iban por 100.000. Y para 1981, el bombazo, 1 millón de Land Cruisers vendidos por todo el mundo. 1 millón. La confianza en este coche ya no era algo local, era un fenómeno global en toda regla. Pero claro, el mundo no se detiene y los gustos de la gente tampoco. Los conductores ya no buscaban solo una máquina para cruzar un río o subir una montaña. Ahora querían hacer todo eso, pero escuchando la radio, con aire acondicionado y en un asiento cómodo. Y en Toyota, que son muy listos, se dieron cuenta perfectamente de este cambio y decidieron que el Land Cruiser tenía que evolucionar.
Y ese gran punto de inflexión llega en 1980 con la serie 60. Este fue el primer Land Cruiser que se diseñó desde el principio pensando no en el trabajo duro, sino en el público general, en las familias. Le pusieron cosas que hoy nos parecen normales, como una suspensión más suavecita, un interior mucho más agradable, pero, y esto es lo más importante, sin quitarle ni un gramo de esa dureza legendaria que lo había hecho famoso. Y si la serie 60 fue el giro en el guión, la serie 80, que llegó a finales de los 80, fue ya la perfección total de esa idea. Para muchísima gente, este modelo, la serie 80, es el Land Cruiser definitivo. El equilibrio perfecto entre ser una bestia imparable fuera del asfalto y ofrecer el lujo y la comodidad de un coche de gama alta. Mirad, esta comparativa lo deja clarísimo. Pasamos de las ballestas de la serie 40, que eran durísimas, pensadas para aguantar lo que le echaras, a los muelles helicoidales de la serie 80. ¿Y qué significa eso? Pues pasar de ir botando en el asiento a tener una comodidad en carretera que era ciencia ficción unas décadas antes. Pasamos de interiores de plástico a poder elegir tapicería de cuero. El Land Cruiser se había hecho mayor. Se había convertido en el todoterreno total, el que valía para todo. Bueno, hacemos una pequeña pausa aquí. Si toda esta historia sobre leyendas del motor está gustando, la mejor forma de que sigamos creando más contenido así es darle al botón de me gusta y suscribirse al canal. Es un momentito y ayuda un montón. Entonces, llegados a este punto, uno se pregunta, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo es posible que después de más de 70 años, cuando se habla de durabilidad, el Land Cruiser siga siendo el rey, la referencia para todos los demás? Pues la respuesta, en una palabra, es confianza. Y esa confianza se traduce en un número que marea. Más de 10 millones. 10 millones de Land Cruisers vendidos en todo el mundo. No son solo coches, son 10 millones de historias. Es una cifra que, sinceramente, habla por sí sola. Y lo más importante es dónde se ganó esa confianza. Su fama no viene de los bulevares de las grandes ciudades, no. Viene de los desiertos de Australia, de las selvas más profundas de Sudamérica, de las sabanas de África. Se ganó el respeto en esos sitios donde tener una avería no es un inconveniente. Es que directamente no es una opción. Así que en resumen, aquí lo tenemos. Estos son los 4 pilares que sostienen la leyenda del Land Cruiser. Una fiabilidad que roza lo increíble, una durabilidad a prueba de todo, la confianza de millones de personas en todo el mundo y un legado de capacidad que sigue siendo el mismo desde aquel día en que un prototipo se atrevió a escalar el monte Fuji. Y ahora la pregunta es para quienes nos están viendo. Si alguien ha tenido la suerte de tener un Land Cruiser o conoce a alguien que lo tuvo, que nos cuente su historia en los comentarios. Porque al final son esas experiencias personales, esas batallitas, las que hacen que la leyenda siga más viva que nunca. Porque al final, todo se reduce a esto. Hay vehículos que simplemente te transportan, te llevan del punto A al punto B. Y luego hay otros como el Land Cruiser, que se convierten en parte de tu vida, en un compañero de aventuras, casi en un miembro de la familia. Se convierten, en definitiva, en parte de tu propia historia.